Estamos con Seín Zorrilla a propósito de su última publicación, El mestizo de los Andes y su destino. Un brillante, breve y muy sustancioso libro. Al principio tú mencionas que siempre has tenido una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué somos los peruanos? Exacto. ¿Por qué somos como somos? ¿Y hacia dónde nos conduce este modo de ser? Creo que es la intención de desarrollar este libro, ¿no? ¿Podrías hablarnos algo sobre los diferentes temas? Claro. En principio, esas fueron las preguntas iniciales. Luego de escribir varios libros de narrativa, novelas, cuentos y algunos ensayos, y luego de contrastar eso con el panorama social y político actual, el social que nos da lectores y el político el que cobija y orienta nuestra vida, nuestro desarrollo en todos los sentidos, una de las conclusiones a las que arribé, una de las dudas de repente, es que el público tal vez requiere, y los escritores también requieren, plantearse preguntas de ese tipo. ¿Qué está pasando con el Perú? Si el Perú tiene una salvación o no la tiene. Comparativamente con otros países, ¿por qué por qué seguimos este rumbo y no otro? Entonces eso un poco nos obligó a remontarnos muy atrás. Si tú preguntas a cualquier peruano ¿dónde está la Edad Media peruana? No tiene respuesta. ¿Dónde está el Renacimiento peruano? No tiene respuesta. Si se le pregunta sobre qué tiene que ver su diario pensar, su diario discurrir con la conformación de las naciones europeas, o lo que pasó en Oriente, en Grecia, en Roma, no las siente ligadas así, no se siente heredero de sí, porque nos han repetido hasta el hartazgo durante la educación primaria y secundaria que descendemos un poco de Manco Cápac o de los hermanos Ayar, y que luego los españoles vinieron y nos conquistaron. Esa ecuación me parece que uno es falsa y es nociva, sobre todo para una clase de peruanos. ¿Para qué clase? Para los mestizos. Probablemente hayan pueblos andinos, indígenas, que no han tenido ningún contacto con lo extranjero, y ellos podrían razonar en esa forma. Vale para esos pueblos seguramente, y para los pueblos amazónicos seguramente, pero para los mestizos actuales, que somos mayoría, ahí hay un disloque terrible. Porque aparte de considerarnos descendientes solamente de Manco Cápac o del Imperio Incaico para acá, sin embargo nos vemos obligados a menudo, a diario, a relacionarnos y a trabajar con instituciones y entidades que han sido acuñadas, no en el Perú, en la Edad Media o tal vez antes, las universidades. La misma institución universidad es un producto de la Edad Media. El concepto de municipalidad es un concepto romano. El concepto de repúblicas, de democracias, bajo el cual supuestamente nos regimos, fueron acuñados y desarrollados hace 3000 años por los griegos y unidos por los romanos, más tarde por las otras naciones. Nosotros encontramos en ese sentido un ómnibus que ya tenía 2700 años de desplazamiento. Nos subimos y creemos que no hemos sido tocados por las culturas no españolas, sino europeas. Entonces había que bajar un poco a preguntarse de dónde empieza el peruano. Entonces había que revisar un poco la historia. Los datos históricos están en todos los libros. Lo que tratamos de aportar es una nueva elaboración, un nuevo punto de vista, en el cual vemos de que es cierto que había un pueblo que ya existía acá, el Imperio Incaico, y sus naciones dominadas, y llegaron los españoles. ¿Qué sistema de gobierno traían ellos? ¿Qué sistema de gobierno había en estas tierras? Entonces, para responder esas preguntas había que remontarse lo más atrás posible en palabra escrita. Y el hombre que desarrolla con mucho gusto y con mucho detalle no es Platón, con la República,
ni es Sócrates del que sabemos muchas cosas, sino es Aristóteles. Aristóteles en la política se da un espacio largo para desarrollar los sistemas de gobierno. ¿Por qué los hombres necesitamos vivir con sistemas de gobierno, con sistemas políticos de gobierno organizados? Y va a plantear pues que hay una monarquía, hay una aristocracia y hay una democracia, dependiendo de quién gobierne. Una monarquía y un poco establece diferencias. Existiendo en la sociedad clases sociales, el monarca tiene que velar por las tres clases sociales: por la nobleza, por las clases medias y por el pueblo. Un buen monarca tiene que velar por el desarrollo de los tres, reconociendo primero su existencia. Vela por los tres, ¿no? Pero cuando este monarca se degenera y empieza a gobernar solo para sí, ¿no?, deviene en tirano. Entonces Aristóteles pone aquí el sistema de gobierno y pone al costado su contraparte negativa, el tirano. Tú sabes que Aristóteles había revisado dentro de las ciudades-estado de Grecia que formaban el mundo helénico, que formaban la Hélade, ¿cuántas ciudades-estado habían? Poco difícil precisar, si eran 200 o 300. Él logra conseguir 158 constituciones. Y él estudia, compara, analiza las 158 constituciones, no de las formas de gobierno que él desearía, sino de las que constata y que han existido. Él escribe esto por el año 300 o 400 antes de Cristo, pero todos estos pueblos venían de 1000 antes de Cristo. Entonces, él constata que hay monarcas y hay tiranos. Constata también de que hay otros pueblos que son gobernados por aristocracias, que son los mejores hombres de la sociedad. Siempre es elegidos por todos, nombrados por todos, no instalados por deseo. Estos aristócratas, que son de las clases altas, ¿no?, que no necesariamente son de las clases altas, más bien, que son los mejores de la sociedad, no en economía, sino en valores, de los valores de esa sociedad. Estos aristócratas gobernarán también por el bien de las clases altas, de las medias y de las bajas. Serán las aristocracias ideales. Pero cuando esas degeneran y comienzan a gobernar solo para el bien de su clase social, devienen en oligarquías. La oligarquía gobernará solo por el bien de la clase de que son ellos. Y en este caso ya la sociedad no es gobernada por los mejores, sino por los más ricos. Solo por los más ricos. Eso es una oligarquía. Obviamente, en la política, él ilustra qué ciudades-estados son gobernadas por estos sistemas que estamos mencionando. Y hay sistemas que son gobernados por el pueblo, que son las democracias. Pero el pueblo no desconoce la existencia de las otras clases sociales. Las reconoce y coexiste con ellas. Y gobierna por el bien de las clases medias y de las clases ricas. Y hay ejemplos de estas sociedades. Pero cuando la oligarquía degenera y cuando la democracia degenera y solamente gobierna por el bien del pueblo y desconoce a la clase media y desconoce a las clases altas, se convierte en oclocracia. Precisamente Aristóteles fija el término más bien en democracias demagógicas, le llama él. No es muy preciso el término. Será un greco-romano, Polibio, unos 100 años después de él, que precisa el término y prefiere precisarlo como oclocracia, que es el desorden. Entonces, son las tres formas de gobierno con sus degeneraciones que se instalaron y gobernaron en la Hélade, ¿no? Hubieron también ciudades-estado que gobernaron con sistemas mixtos. Esto que puede parecer un poco árido de leer, de entender y de interiorizar, ayuda a comprender gran parte de la historia de la humanidad que uno lee. Si uno lee la historia de lo que pasó en Inglaterra, cómo se consolidó Francia, cómo se conformó
la Liga Hanseática del Norte, etc. Si uno no tiene claro estos conceptos de sistemas de gobierno, va a pasar desapercibido muchos eventos esenciales. Ahora bien, trasladando eso a nuestras latitudes, la pregunta era, ahí viene lo nuestro, es ¿qué sistema de gobierno tenían los incas cuando llegaron los europeos? ¿Qué sistema tenían? No era una monarquía, era una monarquía, pero que gobernaba sin parlamento, sin constitución. No la conocemos, si es que hubo, no la conocemos. No había una clase media por no haber habido comerciantes, fundamentalmente. Y el pueblo no tenía participación en el gobierno. Entonces un gobierno de ese tipo cae en una tiranía, más en una autocracia, cuando es un solo gobernante y que se rinde cuentas a sí mismo. Lo que teníamos aquí era una autocracia. Y probablemente los reinos que habían sojuzgado a los incas, huancas, sausas, etc., no pasaban de ser cacicazgos locales. ¿Y qué sistema trajeron los españoles? Los españoles ya habían sido colonia de los fenicios, habían sido conquistados por los godos, que hicieron su capital en Toledo, habían sido conquistados por los romanos, que hicieron gran cantidad de las obras de Zaragoza y etc. Recordemos que Zaragoza se llamaba César Augusta y luego se degeneró a Zaragoza. Fueron colonias romanas, fueron colonias árabes, con presencia de judíos. O sea, era una metrópoli de muchas lenguas, de muchas naciones, y la otra, de muchas culturas. Y el otro tema que no habría que olvidar es esto, que hasta antes del descubrimiento de América, hasta antes de Carlos V, para ser más precisos, España estaba constituido por una serie de reinos, ¿no? Que tenían su constitución y tenían sus cortes. Las cortes eran una especie de parlamentos. El reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de Aragón, tenían sus cortes y sus parlamentos, que permitían la participación de las diversas clases sociales en la conducción del Estado. Los monarcas eran elegidos. Es curioso, por ejemplo, que al morir el padre de la reina Isabel en Castilla, al envejecer y tener que dejar el cargo, él recomendó como sucesor suyo a su hijo. Las cortes reunidas no aceptaron y propusieron más bien que fuera la hija. Ante la respuesta de que la hija había ingresado a un convento y no deseaba saber nada con la vida pública, la comisión de las cortes pidió permiso para visitar y hablar con ella, y esta comisión la convenció a Isabel que la reinara. Ellos eligieron a Isabel como reina, fue reina electa. Y así, si revisamos las diversas, cómo estaba constituido el pueblo español, eran cortes que ponían un monarca, que le controlaban el presupuesto o lo deponían cuando no correspondía a las expectativas. España deviene en monarquía absoluta con Carlos V. Carlos V, que hereda el Sacro Imperio Romano Germánico ante la muerte de su abuelo, ¿no? Y hereda los reinos de España ante la muerte de su otro abuelo. Él viene y no acepta ser controlado por las cortes. Las cortes le exigen un juramento de respetar las leyes y el parlamento de las diversas reinos españoles. Él no acepta, y hay una famosa batalla, la de Villalar, donde él destruye la última resistencia de cortes de los españoles. Entonces, los españoles que vienen son españoles que, aparte de los soldados que vienen, pero los hombres de leyes que vendrán después a ver cómo organizan estas tierras, ¿no? A ver cómo organizan estas tierras, ellos eran muy conscientes de todos los sistemas de gobierno que habían habido en el mundo. La mayoría eran sacerdotes con buen manejo del griego y del latín y que habían leído a todos los maestros en sus idiomas originales. Y al venir a estas tierras y ver esta autocracia, ven, y además tenían otros objetivos, se cruzan con otros objetivos prácticos, sacar riquezas, llevárselas para allá, pero ¿qué hacer con la gente? ¿Qué hacer con la gente? Y determinan, ¿no?, para la buena coexistencia de los humanos en estas tierras, que existieran una república de españoles y una república de indios, que vivieran por separado, ¿no? Que la república adjudican territorios a la república de indios, que vivan dentro de esos territorios.
sembrando y cosechando, haciendo sus actividades económicas, con sus costumbres, menos la religiosa, porque esa sí se la extirparía, pero tributando a cambio de usar esos territorios, pero que se mantengan en su estado de desarrollo, de acuerdo a sus costumbres. Prácticamente los congelaron en el tiempo. Y ellos, los españoles, llevando a cabo su república adelante. Entonces, lo curioso, lo fatal, es que habían dos círculos, dos sociedades en el mismo territorio. Pero habían tres clases, comenzaron a haber tres clases con el advenimiento de los mestizos. Del cruce de ambos fueron apareciendo los mestizos. Los primeros fueron reconocidos como los mestizos reales y gozaron de una serie de prerrogativas, pero posteriormente los que vinieron después ya no tanto. Ya no tanto. Los mestizos no podían en primera instancia llevar el apellido de los padres, no eran reconocidos. Eran hijos de uniones no matrimoniales, por tanto estaban excluidos del orden religioso. No podían ser sacerdotes. Más tarde, esta exclusión causó un resentimiento y una conducta marginal de estos mestizos, lo que les valió ser calificados como insolentes, levantiscos, inmanejables, conflictivos, etc. Lo que abusó más, llevó más al mayor recorte de privilegios. No podían ya montar a caballo, no podían usar armas, no podían tener tierra, no podían dedicarse al negocio, ni siquiera ambulatorio. Cada virrey venía y le recortaba. Entonces había una masa flotante de hombres y mujeres mestizos y mestizas, viendo cómo acomodarse en la sociedad, cuyas leyes le permitían solo vivir al servicio del español, en los mandados de un español. Los indios estaban en mejor estatus que el mestizo, o los negros en mayor estatus que el mestizo. Pero el mestizo, si es que tenía algún rasgo hispánico, trataba de ocultar toda su ligazón con el Ande y se presentaba como criollo. Pero el otro, no. Y una característica del mestizo es que comenzó a odiar al indio, cuyos rasgos llevaba, y a ocultar su ancestro indígena. Es así que ese mestizo no reconocido pudo haber formado la clase media de la colonia. El hecho de haberle prohibido estas actividades económicas hizo que llegáramos a la independencia con una clase media cauterizada, amputada, existente físicamente pero sin identidad y sin rol económico. Con la independencia desaparecieron República de Indios y República de Mestizos y hubieron unos 30 o 40 años de acomódate como puedas. La independencia fue un fenómeno gestionado por las clases altas, criollos y mestizos. Criollos, ante todo. Las clases altas hasta eso, durante la República, durante la colonia, habían sido conformadas por españoles y por criollos, o sea, españoles y sus hijos nacidos en esas tierras. Esta unión se rompió con el advenimiento de los Borbones al poder. Las reformas borbónicas desconfiaron de los hijos de españoles nacidos en estas tierras y determinaron que los puestos administrativos fueran solo para españoles, no para criollos. Esto causó, desde los años 1780, 70, adelante más o menos, un conflicto entre criollos y españoles. Hasta ese momento, los mestizos levantiscos, durante la colonia, fueron los que dirigieron durante más de 100 años, los últimos 100 años de la colonia, casi todos los levantamientos independentistas fueron conducidos por mestizos. Túpac Amaru era mestizo. Juan Santos Atahualpa era mestizo. Me refiero a mestizo cultural, no racial. Racial, todos somos la misma raza. Hay una sola raza humana. Las diferencias que estamos haciendo son culturales. Entonces, estos eran mestizos. Generalmente arrieros, plateros, gente que ejercía oficios menores. Pero con las guerras napoleónicas, la caída del régimen español, la captura de Carlos IV y su hijo Fernando VII, y todo el laberinto napoleónico en España, ocasionó que las cortes, que no habían desaparecido, se reunieran en defensa de los intereses del reino. Las cortes de Cádiz de 1812, y convocan, y se ven en un problema. ¿Qué hacemos con los mestizos y los criollos? También los convocamos, a todos,
a todos los nacidos en esas tierras. Es así que llegan muchos hombres leídos y pensantes a las Cortes de Cádiz, donde se empapan de las ideas independentistas. Pero los que mayor gestión tienen, los que mayor actividad tienen, son los criollos. Al haber sido dañados en sus intereses, empezaron a luchar decididamente, aprovechando la coyuntura, por la independencia de esos territorios. La independencia de Chile, Perú, Argentina, Bolivia, la independencia americana, fue gestión de los criollos, no de los mestizos ni de los indios. Fue gestión de ellos. Pero no fue que no hubo movimientos de parte de los mestizos. Claro. La conducción. Mucho antes. Claro. Pero pasaba esto, por ejemplo, con el levantamiento de Tupac Amaru. Tupac Amaru, un mestizo, convoca a criollos y a indios. Pero que los tres tienen intereses diferentes. Los criollos querían que les devuelvan sus privilegios. Los mestizos querían participar de los privilegios normales que gozaban los criollos. Y los indios pedían que se vayan todos, aún negros. Criollos o mestizos, que se vayan todos. Aquí estaremos nosotros. Ese es el colofón de las batallas de la guerra independentista de Tupac Amaru, que termina con Tupac Katari, que en términos modernos podrían haber sido considerados los ultras del movimiento, pero tenían sus intereses, sus propios. Entonces la masa indígena participó, y cuando participó no le interesó ni el proyecto ni de criollos ni de mestizos, les interesó su proyecto a los indios. Por eso, por ejemplo, muchos no entienden el esfuerzo bélico librado por Navala Huachaca en Iquicha, en Huanta, luego de la independencia. Se burlan y en todo el mofa se dice, quería seguir combatiendo en nombre de Fernando VII. Probablemente los indios, bajo el régimen colonial, estaban mejor que con la república. Entonces sabían muy bien lo que pedían. Entonces su realismo estaba fundado. Entonces la independencia fue un fenómeno gestionado, dirigido, diseñado por los criollos. Vizcarra y Guzmán, en su carta a los americanos, a los españoles nacidos en América, no es su carta a los mestizos, ni es su carta a los indios. Es muy claro, a los españoles nacidos en América. Es así que la independencia se lleva a cabo por gestión de criollos, los Ribagüeros, los Tagle, y que llaman a otros criollos en ayuda. San Martín era un criollo, y padre y madre españoles, él nacido en tierras americanas, él era criollo. Él acude por la independencia. Acude y se firma la independencia en Lima. ¿Cómo se firma? San Martín era consciente que tenían que participar representantes de todo el territorio. Era muy consciente de eso, para que eso tenga legalidad. Pero ¿qué pasaba? Que la mitad del territorio todavía estaba ocupado por españoles. Entonces, ante la ausencia de los representantes de Ayacucho, de Huancavelica, etc., llamaron a otros criollos, primero, criollos de esa zona, residentes en Lima, y si no hay, cualquier criollo que firme. Así se firmó el acta de independencia. Empezamos con firmas prestadas, con identidades suplantadas. Sí. Luego, cuando viene el famoso capítulo de Bolívar, Bolívar era mestizo, hasta medio sambo. Él era mestizo. Esa conversación de Guayaquil entre el criollo San Martín y el mestizo Bolívar debe haber sido muy breve y de gestos muy enfáticos. Con San Martín, que quería traer un rey para que nos gobierne, quería instaurar una monarquía. Probablemente, bajo cierta óptica, haya tenido razón, de que se requería organizar el territorio, pero poner un rey, un monarca, no un tirano. Un monarca que identificara las clases sociales y gobernara por el desarrollo de todas. Probablemente eso se requería. Probablemente, era una alternativa. Pero se fundó una república que si se entiende la república como un gobierno que se rige por leyes, estamos bien, somos república, pero no somos democracia. No somos democracia. El hecho de haber instalado a la clase alta en el poder, de haberse instalado ellos, y no haber permitido que entrara ni la media ni la baja, ni siquiera devino en una aristocracia, porque la aristocracia hubiera velado por todos. Devino en oligarquía que gobernaba solo por ellos y para ellos.
Esto toma poder, esto toma peso, define su perfil con Manuel Pardo. Poco antes, con Castilla. Castilla es el tirano, viene a ser un tirano Castilla, un dictador, que consolida las fuerzas, elimina, depura el panorama. Un panorama que casi se les escapa de las manos con la Confederación Perú-Boliviana, donde hubo un proyecto mestizo, Santa Cruz, Gamarra, mestizos con fuerte raigambre andina, que intentaron poner un reino, continuar la grandeza del Cusco y del Alto Perú, que había sido el pulmón de la colonia con la producción de la plata de Potosí. Ellos fueron los grandes productores. Esa Potosí y todo el circuito económico que desarrolló. Bueno, entonces es así como estamos, como se consolida la república oligárquica con Pardo. Continúa obviamente hasta el día de hoy. Somos una oligarquía, somos un gobierno oligárquico que fue interrumpido algunas veces por tiranías, que son en términos civiles dictaduras, por dictaduras. Castilla fue dictador. Luego Pierola empezó como dictador. Luego Andrés Avelino Cáceres, dictador. Luego de la República Aristocrática, que le llama Basadre con bastante generosidad, Leguía, dictador. Odría, dictador. Velasco, dictador. Fujimori, dictador. Curiosamente, durante las dictaduras se hicieron las pocas obras de desarrollo del territorio, no durante las oligarquías. Las carreteras que hizo Leguía, las 50 y tantas grandes unidades escolares que hizo Odría, la reforma agraria de Velasco. Ahora, los intentos reformistas del fujimorismo, pero que a la vez revelaron que estas dictaduras siempre vienen con una mano, terminan ensangrentándose las manos. Entonces, uno dice, ¿cuál es el futuro? Siendo así el panorama, ¿qué nos espera? Probablemente nos espera que continúen las oligarquías hasta que se agoten. Luego, ¿qué nos espera? Si tenemos del sistema de gobierno entre la oligarquía, que es la peor, que es una aristocracia degenerada, la oligarquía, y si hemos sido periódicamente gobernados por tiranías, que son la monarquía degenerada, nos estamos moviendo entre dos sistemas de gobierno los más degenerados. Es decir, estamos desde la independencia al filo del barranco, defendiéndonos peligrosamente de la desaparición, que está allí nomás esperándonos. Curiosamente, teniendo un gran potencial en la clase mestiza, que vendría a ser la materia prima para la clase media, para el desarrollo de una clase media. Ahora, ¿qué es lo que falta? Es curioso, Polibio, cuando hace en su historia de Roma, en sus 20 y tantos tomos de historia de Roma, Polibio analiza el crecimiento de la República Romana. ¿Cómo puede ser que en 52 años se haya crecido tanto y sea dueña de todo el territorio en torno al mar Mediterráneo? Y llega a esta conclusión de que los hombres que manejaban los intereses romanos fuera del territorio romano, los que hacían las conquistas, eran los cónsules. Ellos en el terreno de conquistas se manejaban como auténticos monarcas, para todos los fines, salvo para el económico. Cualquiera, dice Polibio, que hubiese observado y hubiera dicho, este gobierno es una monarquía. Pero si hubiera llegado a Roma, hubiera visto a los senadores romanos, cuya función era controlar el erario nacional, ingresos y egresos de fondos, hubiera dicho, esto es una aristocracia. Pero si hubiera visto una asamblea popular, donde la gente se reunía y nombraba o castigaba a los cónsules, nombraba o castigaba a los senadores, hubiera dicho, esto es una democracia. Resulta que cada función social funcionaba de acuerdo a un sistema de gobierno. Era un ensamble de sistemas de gobierno complejo.
Y él atribuye a eso, a la constitución romana, el crecimiento, al ordenamiento. Bajo una constitución correcta funciona el aparato. Es el plan de existencia, la constitución. Ahora bien, eso dice Polibio. Pero Aristóteles termina su política con esta esperanza. Dice que él comprueba en sus 158 constituciones que las sociedades más felices son aquellas en que las clases ricas son poquitas, las clases pobres son poquitas, y las que son abundantes son las clases medias. Esas son las clases que dan estabilidad al sistema. Y hoy día uno puede ver, Estados Unidos, los países nórdicos, son países donde las clases medias son abundantes y con presencia fuerte. Aquí la tenemos, pero sin identidad, todavía. Últimamente nuestra clase media está destacando en los negocios, en el comercio. Ha tenido una abrupta presencia en los gobiernos. El presidente nuestro es clase media, todo el Congreso es clase media. No es pueblo, ni tampoco son oligarquía. No se ve que sean oligarquía. Entonces, pero es una clase media sin educación, no formada, sin conciencia. Identidad. Sin identidad. Eso es más o menos Virginia. Me parece un brillante trabajo, un adelanto, Sí. ¿verdad? Porque estás desarrollando Sí, algo exactamente. más amplio, más detallado. Estaremos a la espera para poder Excelente, Virginia. conversar un tema tan interesante. Muchas gracias. Nos compete a todos, ¿no? A todos. A ver cómo salimos de este Así es. atolladero que, como dices, desde que se declaró la independencia estamos... Ahora, para terminar tal vez, uno de los grandes... ahora, el cambio lo tiene que hacer cada mestizo dentro de sí y cada clase media dentro de sí. Y el primero es olvidarse de que nuestra vida comienza con Manco Cápac y Atahualpa. Nuestra vida comienza hace 30.000 años. Hace 30.000 años, no se sabe si en el África o en el Asia, no sabemos dónde. Que una rama se vino acá a América y se desarrolló, la otra rama se quedó allá desarrollándose en múltiples culturas. Y todo lo que le pasó a ellos nos compete. Porque estamos cada día desarrollándonos y jugando con instituciones hechas por ellos. Entonces, tenemos que tomar conciencia que todo el renacimiento, la reforma religiosa, el desarrollo de la tecnología, las organizaciones comerciales, la historia de ellas, todo eso nos compete. Y aprendiendo de ellas no repetiremos más errores. Pero se puso de moda, en la época del indigenismo, el mestizo no se reconocía así como mestizo. Cantaba al indígena. ¿Pero en qué terminaba su canto? Le decía: indígena, tú indio, tú que has sido tan grande y has construido todas estas obras, levántate e independízate. Y en letra chiquita decía: independízame también a mí. Y uno dice: levántate tú, no le exijas al indio. Levántate tú, que tú tienes mitad de indio y mitad de europeo. Y tienes más herramientas para plantear un camino y una visión. Eso pasó en aquella vez. Pero hoy día vamos a ver que sigue pasando. Sigue pasando. Nuestros escritores y nuestros poetas y nuestra gente se siente orgullosa de no olvidar su quecho, de contar su guayno. Pero lo hacemos en las fiestas después de la medianoche, medio avergonzados. ¿No? No habría que... No hay que ni orgullecerse ni avergonzarse. Está. Pero igual hay que reconocer esa otra cara enterrada que es toda la influencia europea y hacer no solo española, hacerla nuestra y digerirla e integrar las dos. O sea, asumir un mestizaje responsable para después ser clase media responsable. Claro, porque todos los pueblos del mundo han aportado con algo. Un aspecto, otro aspecto, también ver qué ha aportado las culturas americanas, ¿no? Exactamente. Porque... Es decir, no dejaremos de ser indios, querramos o no, lo somos. Pero tampoco dejaremos de ser europeos, querramos o no. Si tú coges un frasco de líquido amarillo y tienes otro frasco de líquido azul, y en un tercer frasco viertes un poco de uno y viertes un poco del otro, te sale un líquido que no es ni amarillo ni azul, es verde. Es el mestizo. Y ahora allí, si uno dice: voy a separar, quiero lo amarillo solamente, ya no puedes. Ya está unido. Es el mestizaje que cargamos. Bien, gracias por la entrevista.